este año bajo el lema Escuchar, con el propósito de que los pacientes busquen más información sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Le invitamos a conocer un poco sobre esta patología en el siguiente reporte. El cáncer de riñón, también conocido como cáncer renal, es una enfermedad en la que las células del riñón crecen sin control, formando un tumor. El tipo más común es el cáncer de células renales que se desarrolla en los tubos del riñón. Este tipo de cáncer es una proliferación de células que comienza en los riñones. Los riñones son dos órganos con forma de frijoles, alubias o porotos, y cada uno tiene aproximadamente el tamaño de un puño, ubicados detrás de los órganos abdominales a cada lado de la columna vertebral. En los adultos, el carcinoma de células renales es el tipo más común de cáncer de riñón, mientras que en niños pequeños son más propensos a desarrollar un tipo de cáncer de riñón llamado tumor de Wilms. La cantidad de casos de cáncer de riñón diagnosticados cada año parece ir en aumento. Sin embargo, se detecta a menudo en una etapa temprana cuando el cáncer es pequeño y se limita al riñón. El cáncer de riñón generalmente no causa síntomas en un principio, pero con el tiempo los signos y síntomas pueden desarrollarse. Los más comunes son sangre en la orina, la cual puede verse de color rosa, rojo o cola, pérdida del apetito, un dolor al costado o de espalda que no desaparece, cansancio y pérdida de peso sin causa aparente. De acuerdo a estudios recientes, el consumo de cigarrillos y el mal uso de ciertos medicamentos para el dolor pueden influir en el riesgo de cáncer de células renales. Otros factores suelen ser el sobrepeso, presión arterial alta, antecedentes familiares de cáncer de células renales o ciertas afecciones genéticas. Ramón Canela, CDN. Causa de muerte en Latinoamérica, según la OPS, el cáncer de riñón. Y hoy, Día Mundial de Cáncer del Riñón, como decíamos en el reportaje anterior, está con nosotros el doctor Arturo Medero, urólogo, endeurólogo, laparoscopista y en cirugía robótica. Porque la gente cree, doctor, que los urólogos solamente es para la próstata y no, también es para el riñón. Además de eso. Además de eso, para el riñón, como órgano vital para la salud del cuerpo humano. Así que qué bueno en un día como hoy tenerlo aquí para hablar de la importancia del riñón, de cómo cuidarlo, de cómo detectar esta patología y de cuáles son las medidas que hay para poder enfrentarla. Gracias, doctor. Buenos días. Muy buenos días a todos. Pues sí, esta es una enfermedad no muy común en República Dominicana, sin embargo, como tú muy bien dijiste, es la segunda causa de muerte en Latinoamérica. Y una de las cosas más importantes del cáncer de riñón es el diagnóstico a tiempo. Fíjate que en ese sentido, mucha gente dice, bueno, voy a ir al médico, ¿para qué? Si yo me siento bien. Este es uno de los tumores que se diagnostica en general sintiéndote bien. De hecho, le decimos que es un incidentaloma, que es un hallazgo que un paciente fue, se hizo una sonografía por cualquier causa aparente o un estudio, ¿sabes?, de esos de tutoriales y te consigues que hay una masa en el riñón. Generalmente no da síntomas. Ya cuando da síntomas, pues estamos diciendo que ya es un cáncer avanzado. Inclusive cuando tú ves lo que sería el sangrado de orina sin dolor, que es la manifestación clínica clásica, te habla de que ya muy probablemente pues la pelvis renal o alguna estructura importante del riñón ya está tomada. De allí la importancia. Otra cosa que puedo hacer es un llamado a la atención. El hábito de fumar da cáncer de riñón, la nicotina da cáncer de riñón, y no solamente el hábito tabáquico per se, sino también el vapeo. Aunque los estudios no lo dan de manera categórica, pues hay una asociación. Doctor, no mucha gente asocia el cáncer de riñón con el fumar, mucho menos con el vapeo. Siempre la gente piensa que es cáncer o en el cerebro, o en los pulmones o en el estómago. ¿Cómo podríamos decir, bueno, que el riñón lo filtra todo? Pero en lenguaje médico, ¿cómo se explica que el riñón se afecte de cáncer por el fumar? Como tú muy bien lo dijiste, el riñón filtra toda la sangre que pasa por el cuerpo. Entonces, todos esos productos de desecho pasan por el riñón. Y todas esas aminas y esos productos tóxicos pues se filtran y generan un estrés celular oxidativo que genera el cáncer en general. En el caso del cáncer de riñón está sumamente claro que el hábito de fumar está relacionado con el cáncer de riñón. Y estos cigarrillos ahora que hay, que son, bueno, porque usted sabe que hay una tendencia naturalista y ha llegado, los vapes, que una cosa es que lo que fume y otra cosa es lo que le entran, y los famosos, ¿cómo se llaman? Los cigarrillos ayurvedas,
que no tienen nicotina, que se hacen de hojas, de clavo dulce, de no sé qué. ¿Hay alguna diferencia para el riñón en ese tipo de cosas? En este que haya o momento- no nicotina. Ajá, en este momento, sobre todo con el vape, no se ha demostrado en los estudios que son muy recientes, obviamente, que hay una relación con el cáncer de riñón. Sin embargo, cuando tú ves los productos de desecho son muy similares en la conformación de lo que es el vape. Lo único que tú le cambias es que este huele diferente, Claro. a melón, a vainilla, a cualquier cosa que tú quieras. Pero definitivamente estoy seguro que en un futuro cercano eso va a ser más que evidente. No solamente es el cáncer de riñón, es que todo lo que sea hábito de fumar está asociado a lesión pulmonar, no solamente cáncer, fibrosis pulmonar, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, y le sumamos el cáncer. Vamos a hablar Disfunción eréctil. del El trasplante. cigarrillo, Sí. cojan ahí. ¿Qué tan avanzado estamos nosotros en materia No, de tú no, trasplante? camarada. ¿Y qué tan Tú no frecuente en República Dominicana son los trasplantes de riñón? Bueno, en República Dominicana el trasplante renal ha tenido muy buena cabida. Hay instituciones muy sólidas como la Plaza de la Salud y Sedimás que tienen programas muy serios de trasplante y se han apoyado en países como España y Venezuela en la conformación de equipos de trabajo. Inclusive hasta trasplante de hígado se está haciendo en el país. O sea que si hay una cultura y hay un nivel de educación muy importante que ha permitido que estas instituciones se consoliden en eso. El problema, escúchame, Sí. está igual que otros órganos en la donación. Casi siempre se habla de que es un familiar el que se sacrifica. Sí se puede decir sacrificio. Sí, en el caso del trasplante, recuerda que hay dos tipos, ¿no? El donante cadavérico, que es el que dona en vida, y en eso después pues, se ven las pruebas a ver quién está compatible en el listado, y también está el donante, que puede ser un familiar de primera línea que tenga la compatibilidad. Doctor, hablemos del tratamiento para cáncer de riñón, entre otras patologías vinculadas a su especialidad en República Dominicana. No es ni medianamente cercana a la realidad que tenemos hoy en República Dominicana, lo que podía apreciarse quizás hace 15 o 20 años. ¿Cómo está el proceso de tratamiento y cómo se ha avanzado? Bueno, haciendo un diagnóstico a tiempo, el tratamiento del cáncer de riñón es cirugía. Entre la cirugía tenemos todas las modalidades, puede ser la cirugía convencional, la cirugía laparoscópica, que en el país se ha desarrollado muy bien, y actualmente también tenemos la cirugía robótica, que la estamos haciendo en Santo Domingo y también se hace en Santiago. O sea, tenemos alternativas y tenemos la posibilidad al día de hoy de hacer tratamientos conservadores, ¿qué te quiero decir con esto? En los cuales se saca el tumor solamente y se mantiene toda la unidad renal que está sana. Eso nos garantiza entonces pacientes que pueden tener una mejor vida con menos probabilidad de trasplante renal. Y también hay unas alternativas de cirugías mínimamente invasivas por radiología intervencionista que también puedes utilizar. Pero el día de hoy la primera opción sería la cirugía, tanto parcial como quitar todo el riñón. Ok. Entre algunos de los factores de riesgo que estaba mirando con relación al cáncer del riñón está la condición de afrodescendiente. ¿A qué se debe eso? Mira, en la condición de afrodescendiente está más ligada a otros factores, el tema más bien social, la leña, ese tipo de factores. Ok. ¿Ok? Doctor, hablemos de los pasos que tiene que normalmente realizar una persona que pueda tener incluso algún antecedente de cáncer de riñón en la familia. La gente a veces saca cuentas y dice, si tengo un tío o un abuelo con cáncer de algún tipo, pues entonces yo estoy prácticamente destinado. ¿Esto hay estudios que lo avalen o no? Dependiendo del tipo de tumor, Sí. pero generalmente el cáncer de riñón no es genético como tal, pero sí, obviamente puede existir una vinculación en una rama familiar que tenga algunas mutaciones que pues posteriormente tiendan a desarrollar algunos tipos de tumores específicos. Eso pasa con todas las líneas celulares cuando es así, por mutaciones. Ahora bien, los cuidados más importantes, pues el primero es el que hablamos, el evitar el hábito de fumar. Sí. Ese probablemente sea el más importante. No estar expuesto a la industria de químicos, alquitrán, el tema de los tintes. Esas son personas que pues tienen un riesgo aumentado de pues tener la condición. Y otra cosa muy importante, mucha gente dice, bueno, yo fumé pero ya no fumo, ya me quité ese riesgo. En esta situación el riñón no es así. Siempre queda como un estigma de que usted fumó y pues tuvo las modificaciones. Baja el riesgo,
pero nunca va a ser como el que nunca fumó. Y si es una patología que no manifiesta síntomas en su primer estadio, ¿qué mecanismo, digamos, de detección temprana, de alerta, de manera preventiva podría tener una persona? Porque ir al urólogo o al ginecólogo una vez al año te hará un examen sencillo focalizado a eso. Entonces, ¿cómo tú puedes profundizar o sobre la base de cuáles pequeñas alertas? Bueno, fíjate, en cuanto al urólogo, generalmente nosotros decimos que la primera consulta urológica formal es a los 40 años, pero en esa consulta no solamente valoramos el tema prostático, que tal vez sea uno de nuestros piedras angulares, ya que es el cáncer más frecuente en el hombre, sino que también vamos un poco más allá, pedimos los exámenes de colesterol, triglicéridos, vemos si el paciente tiene algunas condiciones como hipertensión, sobrepeso, porque hay muchas enfermedades metabólicas que están asociadas a las enfermedades urológicas. Y en esa batería de exámenes terminamos solicitando las sonografías de vías urinarias o de abdomen y pelvis, y en ese momento generalmente es cuando se hace el diagnóstico. O cualquier especialista que haya pedido una sonografía, como un gastroenterólogo, un médico internista, pues hace el diagnóstico y después se deriva a los estudios más especializados para verificar que sea así y se dan las opciones terapéuticas. Doctor, casi una curiosidad, ya que Federico menciona la afrodescendencia. La muerte de un líder político dominicano puso ese tema en discusión una vez, se habló ampliamente. ¿Qué punto de vista tiene usted al respecto? Fíjate, el cáncer, fíjate que es interesante porque el cáncer renal en el país no es de los más comunes, entonces ahí por eso te dije, tal vez el término de afrodescendencia no sería bien utilizado en este caso, porque si nos vamos a la condición dominicana, tenemos una gran mezcla africana y esa es una de las condiciones del por qué también tenemos una incidencia elevada de cáncer de próstata, cosa que con el tumor de riñón no se ve tanto. Usted mencionó el cáncer de próstata. Hace algunos días hablábamos sobre el particular, porque entiendo que también fue reciente la celebración del Día Mundial contra el cáncer de próstata. Y quiero preguntarle sobre este particular. Siempre las personas están, sobre todo los hombres de mediana edad, empiezan a investigar sobre este padecimiento, qué pueden hacer al respecto, y ya que lo tenemos acá, pues por supuesto que nos encanta preguntarle, ¿no? Mira, con respecto al cáncer de próstata, lo más interesante es que se haga el diagnóstico en el momento temprano, y eso se basa en hacer una consulta urológica en los screenings que tenemos, que es a partir de los 40 a 45 años. Sí. Porque es igual, es asintomático, y lo único que tal vez puedas ver en ese momento es que se elevó el PSA. Y esa elevación, se elevó el PSA en sangre. Eso, con un examen de sangre la gente puede empezar a detectar que hay algo que no marcha bien. Exactamente, porque él no te va a decir que tienes cáncer, él te va a decir, revisa un poco más. ¿A qué otra cosa podría atribuirse el incremento del PSA que no sea cáncer de próstata? Hay dos enfermedades más que pueden estar asociadas, como es la inflamación de la próstata, que es la prostatitis, y el aumento de volumen prostático. Okay. Obviamente también infecciones urinarias podrían elevar. Okay. Entonces, solamente con un examen de sangre. Con el examen de sangre tú inicias la pesquisa. Esa pesquisa. Después vas a estudios de imágenes, la biopsia, y después de eso pues se planifica cuál es la mejor opción. ¿Cómo están los números de cáncer de próstata en el país, doctor? En el país el cáncer de próstata es elevado. Sí, de hecho, es el primero. Y además de eso, en el mundo, República Dominicana tiene una discreta incidencia mayor por la parte de la derivación de la genética africana. Bueno, tercer jueves de junio, Día Mundial contra el Cáncer de Riñón. Nada, gracias doctor por habernos acompañado. Es un gusto. ¿En dónde podemos encontrarlo? Díganos usted. Me pueden ver en la Clínica Abreu, el consultorio 105C, y en MedicalNet B. Gracias doctor por habernos acompañado. Feliz día y gracias por venir además en el día feriado, jornada feriada, Día de Corpus Christi en el país. Vamos. Vale.